Bueno, entonces, el día de hoy pues vamos a estar realizando la guía Fracciones Algebraicas, en la que pues vamos a ver ese nuevo tema que se nos, pues, vamos a ver, pues vamos a explicar el día de hoy. Entonces vamos a realizar el punto 1C y el punto 3A. ¿Por qué? Porque consideramos que son los mejores como para ejemplificar pues el tema, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a revisar el punto 1C. ¿Qué se nos pide en el punto 1C? Se nos pide pues que con una serie de fracciones que comprobemos si estas fracciones son realmente equivalentes. ¿A qué se refiere con equivalentes? Pues para ponerlo en términos simples, si las fracciones son iguales, si realmente, pues aunque estén escritas diferentes, simplificadas en su mayor manera, en su mayor denominación, significan lo mismo. Entonces, pues vamos a fijarnos si eso realmente es pues cierto. Entonces, vamos a pasar a realizar el ejercicio, pues ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar? Pues primero, quitemos el i y hay que asumir que estos son iguales. Aunque no sabemos pues si lo son, vamos a tratar de averiguar si realmente lo son o no. Entonces, vamos a empezar. Diego. Bueno, entonces acá lo que se hace es que se multiplica en cruz. Cuando se va a verificar si dos fracciones son equivalentes, entonces lo que se hace es que se multiplican los factores en X o en cruz, como le quieran decir. De esta manera, Entonces se ¿cómo lo vemos? multiplica como Henker lo está mostrando. Entonces comenzamos escribiendo una multiplicación que sería como la primera, que es 3x más 3 por x a la 2 menos x. Ambas cosas en paréntesis, porque o si no, significaría otra cosa. Listo. Entonces, x a la 2 menos x. Entonces, ya que tenemos entonces la primera multiplicación, se pone el signo equivalente porque es una equivalencia, lógicamente, y se pone la otra multiplicación al otro lado, que es 3x por x a la 2 menos 1. Menos 1. Entonces recuerden que estamos multiplicando acá de esta manera, como se pues ve acá en la figura en cruz. Eso. Entonces continuemos. Entonces, ya que tenemos las multiplicaciones escritas, vamos a empezar con el procedimiento que de la parte izquierda, o empezamos de izquierda a derecha. Entonces, empezamos haciendo la distribución de la multiplicación. Como tenemos una suma multiplicando una resta, entonces se multiplica el primer número de la suma por ambos de la resta y después el segundo número por ambos. Entonces, Listo. comenzamos con 3x por x a la 2, 3x a la 3. Entonces 3x a la 3. Luego 3x multiplicado menos x es menos 3. 3x menos 3x a la 2. Y ya el otro 3, el 3 simple, multiplica al x a la 2. Entonces queda más 3x a la 2 y 3 por x por menos x da menos 3x. Entonces también queda menos 3x. Y Y ya la parte de la derecha. queda así y se pasa al otro lado, como dice Henker, que entonces sería multiplicar 3x por x a la 2, porque como este es un solo factor, solo se tiene que hacer ese por ambos, entonces Entonces recordamos 3x, la ley conmutativa y pues sí, sí, vamos a realizarlo. 3x por x a la 2 da 3x a la 3, Y y pues 3x por 1, cualquier número por 1 da el mismo, entonces 3x. Y si nos fijamos bien, en el otro lado, el menos 3x a la 2 se puede cancelar con el más 3x a la 2 porque son el mismo, pero con signos contrarios. Entonces simplemente se cancela. sí, entonces pues vemos que es el mismo número realmente, lo único es que le cambiamos el signo negativo por uno positivo, pues o como lo quieran llamar. Entonces, pues, esperen un segundito, yo elimino esto y al eliminar esto, entonces vamos a poder ver que aunque estaban escritos las fracciones de maneras distintas, podemos Son comprobar que equivalentes. son equivalentes, ¿correcto? Entonces, vemos que estas fracciones realmente sí son equivalentes.
¿Cómo lo podemos comprobar? Pues 3x a la 3 menos 3x es igual a 3x a la 3 menos 3x. Esto es cierto. Entonces, ya hemos comprobado que ese punto es verdadero. Bueno, entonces ahora ya vamos a hacer el ejercicio A del punto 3 para entender cómo se simplifica una fracción, pero en este caso que tiene algunas incógnitas. Sí, entonces, pues ahora vamos a pasar a realizarlo. ¿Qué se nos está pidiendo? Pues que simplifiquemos esta fracción de la manera más posible, que hagamos, pues como se menciona acá, una fracción algebraica, ¿verdad? Entonces, pues vamos a simplificarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay una técnica que creo que es la más fácil, pues, o la que más utilidad les va a dar a la hora de hacer esto, y es estos números descomponerlos. ¿Descomponerlos en qué sentido? Pues descompóngalos en sus factores primos para que luego puedan ver qué pueden cancelar. ¿Ok? Entonces nosotros ya realizamos eso y vemos que el resultado, pues lo vemos acá. 7 por 5 es pues 35 AB y menos 49 es el resultado de 7 por menos 7. ¿Cierto? Porque Entonces, hay que encontrar el factor común, cuál es divisible, cuál los puede dividir a ambos exactamente. correcto, entonces, ya que, sí, ya que ya descompusimos estos números, pues como en sus factores más, en sus factores primos, podemos ver que se puede cancelar el 7. Entonces, cancelamos el 7. Listo. Entonces, cancelamos el 7. Ya que cancelamos el 7, podemos ver que se puede realizar otra cosa. Y es que vemos que existe acá en 5AB y acá abajo está A a la 4 y B a la 3. Entonces, nosotros podemos recordar que A a la 4 es simplemente A multiplicado por sí misma 4 veces, ¿verdad? Entonces, A a la 4 es simplemente esto. Por lo que se puede decir que si tenemos acá una A arriba de esto, se podría Cancelar. cancelar, ¿verdad? Sí. Entonces, como ya cancelamos esto, ya no nos quedaría A a la 4 sino A a la 3 porque pues cancelamos una de esas A's. Y lo Entonces, mismo sucede con el B, simplemente que el B es B a la 3, por lo que entonces ya se quedaría en B a la 2. correcto. Entonces, cancelamos el A y el B, que pues, estos son solamente uno, y vemos que entonces, finalmente, ya no nos queda A a la 4 y B a la 3 sino A a la 3 y B a la 4. Y pues podemos eliminar esos A y B que tenemos acá. Y pues ya esa sería la manera en que simplificamos esa fracción. Bueno, entonces, ahora mismo vamos a realizar, pues, porque creíamos que era como bastante bueno enseñar este tipo de ejemplos, el 3C. Entonces, ¿con qué objetivo queremos mostrar el 13? Es que vamos a mostrar que este tema, el de, pues como sabemos, fracciones algebraicas, es un tema muy extenso y que abarca pues, muchísimos temas que hemos visto pues a lo largo del año y a lo largo pues de estos días. Entonces, por ejemplo, acá vemos ya solamente que se va a tratar tanteo o trinomio cuadrado perfecto, que por cierto, esos temas tenemos videos en el canal, entonces pues vayan, véanlo, que también pues para entender ese tema y para entender los otros. Entonces sí, para entender mucha parte de ese tema es necesario conocer muchos conceptos matemáticos que hemos visto a lo largo del año. Entonces, ahora mismo vamos a realizarlo. Diego. Listo. Entonces, en este caso, muchas veces se van a presentar este tipo de fracciones que son polinomios o binomios o etcétera. Entonces, en este caso específico, tenemos un binomio y un trinomio. Entonces, acá lo que sucede es que se tienen que solucionar de formas distintas porque si no, no se puede simplificar. Entonces, el de arriba se puede solucionar usando la resta de cubos, ¿cierto? Que entonces se hace básicamente representando las raíces de ambos números, pero uno en negativo
y 8 en positivo y multiplicándose. Entonces, Podemos ver que el 9, el 9 lo podemos expresar. Vemos que el 9 lo podemos expresar en forma de 3 multiplicado 3, ¿verdad? Entonces, ya y sabiendo x esto, a la 2, pues x por x. Entonces lo que hacemos es que escribimos x más 9, porque si ponemos ambos en negativos, pues más 3, más nos da 3, positivo, más 3, perdón. Y ponemos al otro multipli- lado, otra vez en paréntesis, x menos 3. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo sabemos que esto Entonces, está correcto? Pues vamos a comprobar. Si vemos que más 3 por menos 3, ¿cuánto nos da? Pues menos 9. Y x multiplicado x, ¿cuánto nos da? Pues x a la 2. Entonces sabemos que esta es como la simplificación para la parte de arriba. Entonces, y eso puede llevar a otro procedimiento, pero al final las otras partes simplemente se anulan, entonces pues no importa. listo. Entonces, vamos ahora mismo a realizar la parte de abajo. Y ya en la parte de abajo tenemos otra situación que es una situación de tanteo, que en realidad no es un procedimiento, sino más como un análisis de las cosas. Sí, Entonces lo que entonces, pues, hacemos ¿cómo se es dice? que, Tantear. sí, sí, tantear. Por cierto, Entonces tenemos un video en el escribimos, canal para que lo miren. entonces tenemos x en dos El- paréntesis distintos, sí, entonces ¿cierto? recordamos que para el tanteo, pues es necesario abrir dos paréntesis y el primer factor, descomponerlo acá, ¿verdad? Listo. Entonces, ya sabiendo esto, ahora vamos a descomponer este número acá de la derecha, que es menos 10. Entonces, ¿cómo podemos descomponer el número menos 10? Pues de dos maneras, 1 y 10 o 2 y 5. Entonces, teniendo eso, pues vamos a escoger, como pues se llama tanteo, entonces vamos a escoger cualquiera. El número 2 y 5, la pareja de números 2 y 5 en este caso. Entonces vamos a ponerlo y vamos a Y tenemos comprobar. que buscar la forma en la que entonces ese 5 multiplicado por x y el 2 multiplicado por x nos formen menos 3x. Entonces, para que esto sea cierto y que al multiplicarlos nos dé menos 10, sabemos que uno tiene que ser negativo y el otro tiene que ser positivo. Entonces vamos a escoger como el 2 es negativo y el 5 es positivo, como un ejemplo, porque obviamente hay que tantear. Ahora vamos a realizar la prueba si realmente funcionó. Entonces, pues x por x, x al cuadrado. Entonces, hasta ahí vamos bien. Luego, menos 2 por más 5 es pues menos 10. Entonces sabemos que eso está bien. Y luego, menos 2 por x y x más 5. Entonces, menos 2 pues por x es menos 2x y más Más, 5x, sí, 5x. Y sabemos que entonces sí, eso nos da más 3x, por lo que sabemos que está mal. Entonces porque ya es sabemos menos. que la operación no nos dio. Entonces hay que Vamos, intentar volteando los signos, poniendo el 5 como negativo y el 2 como positivo. está bien. Entonces, ahora mismo, esperen un segundito, yo borro eso y sale. Entonces, ahora que vamos a cambiar pues, los signos, entonces fijémonos cómo sale. Entonces, antes decíamos que el 2 era negativo, ahora pongámoslo positivo, y ahora pongamos que el 5 es negativo. Y ahora hagamos la prueba. De la misma manera que hicimos la otra vez, x a la 2 y más 2 por menos 5 es menos 10. Y ahora vamos a realizar esto. Más 2 por x, pues 2x. Y menos 5 por x, o por x es menos 5x. Y sabemos que menos 5x más 2x, ¿cuánto nos da? Menos 3x. Entonces, sabiendo que ya lo resolvimos, sabemos que esa es la simplificación. Menos 3x. Entonces, esperen, pues yo borro eso que ya los procedimientos que ya resolvimos. Entonces, ya simplificamos la parte de arriba, ¿verdad? Y al simplificar la parte de arriba,
ya también simplificamos la parte de abajo. Y entonces luego pues vamos a acomodarlo de manera de fracción. Y ahora vamos a ver si nosotros podemos como cancelar algunos de estos paréntesis, pero vemos que realmente no podemos cancelar ninguno de estos y que pues no se puede realizar eso de ninguna manera. Entonces vemos que ya simplificamos la fracción de la manera pues más eficiente que hay. Porque ya no se puede entonces cancelar nada y pues no se puede hacer en realidad ninguna simplificación más. Sí, y ya no se puede realizar pues más cosas. Entonces, recuerden pues que estos temas ya, este tema abarca muchas cosas, muchas de las cosas que ya hemos visto en este periodo y en este año, por lo cual pues esperemos que hayan entendido y que pues repasen bastante de los temas que hemos visto para poder entender bien ese tema.